Ahí está, ahí pudimos. Hola, hola. Qué bien. Bueno, Sí, cambiamos yo de también me estaba hospedaje. desesperando. Dios mío, cambié de red, puse otro internet, me pasé a datos, volví al Wi-Fi, pero no, La verdad que no sé qué evidentemente pasó. Es la primera vez que me sucede, no ¿viste? quería que transmitas vos, tenía ganas de que pruebes Claro, yo. tal cual, tal cual. Bueno, Graciela, por fin pudimos. Muchísimas gracias. Primero vi que no sabía que estabas antes, inmediatamente antes de esta charla, así que te vi un ratito. Andás hasta las manos, digamos. Un poco. Bueno, los amigos queridos de Librería Oniric, bueno, que estaban en la feria del libro de Jujuy, bueno, me invitaron para presentar mi libro por allí. Digamos virtualmente, pues ya lo presenté presencial el año pasado en diciembre, así que lindo. No sé si ando Claro, hasta las claro. manos, pero creo que por suerte disfruto mucho de lo que hago y bueno, gracias por invitarme a tu espacio que como muy bien decís, ya lleva una trayectoria linda y está haciendo un movimiento muy lindo desde el sur del país, así que bien federal lo nuestro. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, estamos en este momento entre. Vos estás en Tucumán. Así es, así es. Estamos una punta a la otra casi. Hace más de 15 días estuvimos desde Jujuy, así que la verdad que se está poniendo linda esta movida en cuanto a la participación de distintos puntos del país, el intercambio y demás. Claro, buenísimo. Así que bueno, Bueno, muchas Gabriela, gracias a todos los que se van uniendo. Cambiamos de hospedaje. Este es el programa de del hospeda. miércoles de Micaela. Pero bueno, por No hay razones y problema, no hay problema. anacronísticas, La nos cuestión vamos. es, la cuestión era intercambiar un poquito con el título que más o menos yo te robé el título de tu libro, que es Ser varón en tiempos feministas. Eh, la idea de este ciclo es abordar determinados parámetros de todo este sistema patriarcal que es tan complejo, tan diverso y que dispara para distintas cuestiones, o sea, desde lo literario hasta lo simbólico, hasta lo económico y así sucesivamente, y la lista se hace interminable. Y una de las facetas que en general vos bien lo decís, es medio como que es muy nuevo, es el análisis de la masculinidad, ¿no? El análisis de cómo también explorarla y cómo de alguna forma avanzar hacia algún tipo de modificación en la subjetividad, ¿no? Claro, claro. A ver, los estudios de las masculinidades no son nuevos en América Latina. Empieza una corriente en el año 98 a estudiarlos y los estudios pioneros Claro, son colombianos, peruanos y chilenos, ¿sí? Luego se suman los de otros países. Bueno, México ya hacía muchos años que era pionero en todo esto y aparecen elementos que son comunes a todos los países, ¿sí? Que tienen que ver con pedir una masculinidad inflexiblemente segura, ¿sí? Una masculinidad, podríamos decir, con una dureza que se traslada metonímicamente desde una rigidez corporal a el manejo de lo afectivo. O sea, los varones tienen que mantener una distancia emocional porque bueno, claro, no tienen que dejarse caer. Y esto, como vos bien decís, tiene que ver y está avalado por el sistema patriarcal, donde todo lo que tiene que ver con el sostén, con la empatía, con cierta pasividad, podríamos decir, es considerado femenino. Entonces, eso hay que cortarlo, sacarlo del cuajo de las masculinidades. Eso tiene un peso enorme para los varones porque no pueden vincularse ni siquiera a la hora de ser padres desde un uh-huh. lugar distinto. ¿Mm? Y esto, aunque estamos en un momento de cambio, el sistema patriarcal no ha desaparecido. En eso yo disiento con los grupos feministas que hablan de que el patriarcado ha muerto, porque en realidad No, lo que va haciendo el patriarcado es tomar formas cada vez más sutiles, sí, sí, ¿sí? sí. ¿Sí? De dominación, y empezamos con, ahora violencia explícita no, pero empezan a aparecer formas mucho más sutiles
de violencia. Y esto que hacen, el ghosting, por ejemplo, el fantasmeo, como lo decimos en castellano, de que por ahí vos estás hablando con alguien súper bien en las redes y desaparece, es parte de estos vínculos de dominio donde se sigue sosteniendo las asimetrías, las inequidades, la falta de responsabilidad afectiva, ¿no? Sí, yo, sabés que escuchándote ahora también, en realidad yo soy de la idea de que se va, que se amolda, ¿no? Que se va de alguna forma, ¿viste? Incursión en lugares donde antes no lo hacía, e incluso en esta clasificación que vos haces de los distintos tipos de masculinidades, esta que es la abiertamente, la que vos decís que es, que está atravesada por una impotencia vital, la que es abiertamente y declaradamente machista, ¿viste? Se Sí. observa mucho en las redes sociales con la misoginia, porque ante alguna situación de feminista o lo que sea, aparecen unos mensajes que vos decís, ¿y esta gente dónde está? ¿No? ¿Con quién vive? ¿A quién cuida? ¿Con quién se vincula? Porque el odio es tremendo. Pero esto que vos estás diciendo es bien interesante, Antonio, porque generalmente sucede en las redes. Sí, Hay una cosa de querer supuestamente como ocultarse en el anonimato que te da las redes, ¿no? Entonces son los comentarios que por ahí hace uno, de una nota en Facebook o de una nota en el diario, y vos ves los perfiles y nadie pone el nombre y el apellido. ah, bueno, también, sí. Entonces hay una cosa de sostener este odio, pero tampoco de haciéndose cargo. ¿Por qué? Porque socialmente no está bien visto. Entonces, Claro. tenemos un discurso que no coincide con la práctica. O sea, yo tengo un discurso políticamente correcto con los tiempos feministas, donde supuestamente hablo de paridad, todo, pero dentro de casa sigo haciendo Sí, que sí. me sirvan y ayudo, de acuerdo a las ganas que tenga, pero no ayudan porque piensan que la corresponsabilidad de cuidado, no, ayudan porque después no quieren tener líos o problemas con su pareja, Sí, ¿no? o todo esto es lo que vos definís como la carga mental que tiene la mujer, ¿no? En esos contextos, porque a esos supuestamente deconstruidos que vos haces referencia, le preguntás si falta lavandina en la casa y no tienen la menor idea, ¿no? Claro, pero porque históricamente se han depositado todas estas tareas en las mujeres. A ver, yo no quiero justificar con esto a los varones, pero yo era pequeña, yo tenía después de mí cuatro primos varones, cuatro más después de mí, y yo me acuerdo, mi abuela tenía una máquina de amasar fideos Vientana, gigante, naranja, era todo unos engranajes espectaculares para dar vueltas, pero la única que tenía permiso para estar en ese ámbito era yo, porque yo era Claro. mujer y eso era un ámbito de lo femenino. Y yo me acuerdo que mi primo tenía una cara y se desesperaba porque él evidentemente quería jugar con lo mismo, ¿viste? De amasar y no podía hacerlo Se le estaba vedado. porque ese espacio está vedado. Entonces nosotros decimos, a los varones no se hacen cargo. Sí, es real, pero historicemos un poco. En su familia, ¿qué espacio se le ha dado a esto? Porque por ahí lo doméstico para madres, abuelas, era el espacio de lo femenino. Entonces le decían, a mi primo le decían, anda a jugar la pelota afuera, deja de molestar acá. ¿Qué hace acá en medio de las mujeres? O incluso los otros varones más grandes le decían, ¿qué haces en medio de las polleras? Fíjate esos comentarios. Claro. Entonces, desde Bueno, pequeños, pero fíjate, Gabriela, que hoy, por ejemplo, en alguna reunión familiar o de amigos, aun cuando están todos estos discursos dando vueltas y aun cuando progresistas sean los que se juntan, terminamos de comer y qué sé yo, y los varones ni nos inmutamos y las mujeres comienzan a ordenar, a traer algo, ¿viste? A limpiar lo que quedó. Es como que es un hábitus, lo que vos decís, como ¿no? Una automaticidad del comportamiento. pero está tan hecho carne, Alfredo, porque ¿Sí? justamente eso del hábito, está tan hecho carne, está tan como considerado natural, que nadie se cuestiona sobre esto. Tienen como una expectativa de que es así, de que los tienen que servir. Y esto viene de la crianza, viene de la socialización de género, pero también viene de la comodidad de no querer correrse de esos lugares. Y Claro, el acá viene el privilegio. punto.
y acá viene el punto, ¿cómo podemos hacer un vínculo mejor? Bueno, cambiando esto, ¿cómo pueden evitar que sus parejas estén tan enojadas con ustedes, por ahí no tengan ganas de tener relaciones? Muchachos, apunten a la corresponsabilidad y la carga mental que la mujer va a dejar de tener por tener que estar gestionando y gerenciando toda su vida, va a dar lugar a que aparezca el deseo. Va a dar lugar a que ustedes puedan empezar a tener otra historia. No hay nada menos erótico para una mujer que andar maternizando a los esposos. Y es que si ustedes Tal no cual, sepan sí, nada qué hacer, les hablo con todo el corazón, muchachos, a nadie erotiza. Ya tal se cual. pierde lo erótico de tener que estar haciendo esto de decirle, haciendo de agenda, de recordatorio, de organización de todo, ¿no? Y hasta incluso de gestión emocional. ¿Has tenido en tus presentaciones algún tipo de manifestación de aquellos que de alguna forma se dan cuenta y dicen, bueno, sí es cierto que... Sí, sí, por suerte veo que hay varones en un proceso reflexivo de cambio. Lo que me preocupa es otro tema que también sale, que ellos te dicen, sí, bueno, cuesta, porque así estamos educados. Y dos testimonios me llamaron mucho la atención y a la vez me preocuparon. Uno, el de un varón que directamente se sintió excluido por su grupo familiar a partir de que él empezó a compartir la crianza y los gastos y las decisiones con su esposa. El argumento que circulaba en su familia era que él era un gobernado, o sea, y que no tenía como la misma categoría de hombre. Era una familia, bueno, El, obviamente ultramachista. Entonces, el pollerudo, digamos. claro, era el pollerudo, entonces lo que empezó a suceder es que fue, digamos, como diplomáticamente no empezaba a incluir en la mesa de los varones o en ciertas ¿No? actividades que hacían los varones, como que, qué sé yo, ellos se juntaban a hacer el asado a las 7 de la tarde, ponele, y a él le decía a las 9:30 para que caiga con la mujer. Así que es con tu mujer y tus hijitos, ¿no? Esa fue una de las cosas muy duras que tuvo que vivir uno de los varones. Y otro más joven, a partir de que se había convertido en padre, era el primer padre del grupo de amigos, que fue directamente tratado como no solo pollerudo, sino que lo tenían de niñero, y él me decía, yo tengo que mentir más o menos que la bruja de mi mujer me dice que me obliga a quedarme con el chico para que no me sigan jodiendo en el grupo. Entonces, fíjate esta historia, los varones ¿hay varones que quieren cambiar? Sí, por supuesto que sí. Pero, ¿qué hacemos si el mismo grupo de amigos quieren disciplinarlo? Porque acá está el tema, Claro, el disciplinamiento claro. de los otros varones para que no se salgan, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, ese pacto de hombres, de masculinidad, Gorrita Segato dice de mafialidad en algunos casos, ¿no? Es algo que todos los que somos varones hemos vivido, o sea, y esto lo señalás muy bien en tu libro, que en ese pacto hay como dos o tres características, entre esas está la hipersexualización y la homofobia, ¿no? Como algo, pero cotidiano, o sea, y las cargadas en ese sentido, ¿viste? Totalmente. Ahora yo pregunto, ¿los varones pueden ser conscientes de su propio deseo? ¿Qué hacen cuando no desean estar con alguien, sexualmente hablando, envueltos todavía en estos emblemas patriarcales? ¿Dónde Claro, queda la singularidad del deseo? Porque además ese deseo es heteronormado y tiene sí, que ser súper activo. Si un varón tiene una fantasía pasiva, ya viene con el fantasma a la clínica de que a lo mejor es gay. Y ahí se despierta ese homodio, ¿viste? Que sí, es el sí, excesivo disciplinamiento de todos los otros varones. Y además los varones están continuamente vigilando de que nada se escape de ese molde de masculinidad. Entonces nos encontramos con varones excesivamente preocupados por el aspecto, por los movimientos, que es lo que yo en el libro llamo la ortopedia corporal, comportamental y también emocional masculino. Porque eso sería lo que les permitiría sentirse tranquilos, que no se salen de la norma.
con muchos costos. Claro que sí, claro que sí. Vos te autodefinís como optimista en muchos sentidos porque decís, bueno, respecto de los hombres que ejercieron violencia, bueno, sería importante grupos, ¿no? De trabajo, grupos colectivos y demás. Ahora, yo me pregunto en el tema de fondo, en estos que son abiertamente machistas o supuestamente deconstruidos, ¿cómo intervenir, no? Porque, viste, las resistencias que tiene la ESI, las resistencias que tiene la ley Micaela, ¿cómo podrá ser una intervención eficaz como para empezar a moldear de alguna otra manera? Para empezar, desde mi humilde opinión, con políticas públicas distintas. Las políticas públicas siguen sosteniendo una feminización del cuidado. Y esa feminización del cuidado se traslada con que hablamos de salud materno-infantil. Entonces, la salud sexual y reproductiva, desde las mismas políticas públicas, sigue apoyada en el hombro de las mujeres. Entonces, vos hablas con los varones y los varones te dicen, bueno, pero si ella lleva el crío en la panza, ¿yo qué tengo que ver? Hello, No es mi tema, no es mi es tema. mi tema. Esto está fomentado desde la política pública. Entonces, podemos Claro. tener mucho individualismo, mucho deseo de cambio, pero esto tiene que ser una bajada de línea también desde las autoridades, ¿no? Otro tema, campañas de salud sexual reproductiva destinada a los varones. Michael Kimmel, que es un autor, él hizo un estudio muy interesante sobre los preservativos, ¿sí? Y sobre la sexualidad. Entonces le preguntaba a los varones qué entendían ellos por sexo. Entonces ellos decían que el sexo era desenfreno, pasión, destape, lujuria. Entonces cuando le preguntaban qué era algo seguro, ellos decían, bueno, algo como demasiado tranqui, sin preocupaciones. Entonces, fíjate que todas las campañas nosotros usamos la palabra sexo seguro. Y eso en Ajá. la subjetividad masculina no llega, porque si para los varones el sexo es apasionado, desenfrenado, lo seguro lo asocian con algo tierno. Entonces, estamos haciendo dos representaciones que no tienen nada que ver en la mente de Claro, los varones. ¿Mm? claro. Entonces, tenemos que pensar cómo dirigir una campaña para que realmente se ocupen de su salud sexual, por ejemplo, y reproductiva. Eso, y también, obviamente, empezando a charlar otras puertas de entrada, porque estamos mucho con la puerta de entrada de que los varones son violentos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no los haya, no estoy diciendo que tampoco haya varones que tienen un exceso y lo expresan de esa manera, pero también nos hemos quedado con eso y ninguno de los varones le agrada ese rótulo. Entonces, decimos, bueno, vamos a abrir un grupo de varones agresores y no viene nadie. Y no va a venir nadie porque los varones están agotados de ser posicionados en ese lugar. Entonces también tenemos que ampliar el estilo de convocatoria para los varones. Y yo creo que una de las mejores puertas de entrada es ayudarlos a ser mejores padres. Y este también es un concepto que manejo en el libro, Antonio, que tiene que ver con el hambre de Sí, padre. sí, ¿Sí? sí. Todos los varones han sido criados, primero sacados rápidamente de los brazos de las madres. ¿Por qué? Porque las madres no tenían que seguir con ellos porque eso los feminizaba. El tema es que ¿quién pasa a ocupar ese lugar de sostén, de cuidado, de apoyo? Nadie, porque los varones, por la propia cuestión homofóbica de que no se tienen que vincular cuerpo a cuerpo con otro varoncito, directamente, ¿qué termina sucediendo? ¿Mm? Lo que termina sucediendo es que quedan solos, quedan sin ningún tipo de apoyo y ese hambre de padre los lleva a que directamente no puedan ejercer una paternidad de otra manera que no sea con el amor a distancia y con la provisión. ¿Mm? Claro, Entonces claro, ahí claro. es cuando tenemos que pensar cómo lo hacemos. Sí, ¿Mm? está muy interesante lo que vos has referido en varias oportunidades, esto de que estamos en una generación, yo me hago cargo de eso, que hemos tenido padres que no han sido del todo sensibles con nosotros, que no se han comunicado con nosotros y que han dejado esa tarea a las mujeres, ¿no? A las mamás. Claro. En mi nuevo libro, que va a salir pronto, porque acabo de terminar la investigación, así que spoileo esto, estoy trabajando
con la Perfecto. emocionalidad masculina, ¿sabes? Claro. Y en todos los varones que he entrevistado, que obviamente han sido menos porque es una muestra más pequeñita, en esta investigación todos han referido la importancia que hubiese tenido contar con algo afectivo de su papá, por parte de su papá. Claro. Una palabra, un abrazo, un gesto. Fíjate cómo todos los varones hacen referencia a lo hostil. O sea, un padre que para que ellos fuesen bien machos, se encargaron continuamente de marcar con prácticas, incluso castigos, de injurias, insultos, de que no se saliesen de este molde de la masculinidad. ¿Y Claro. cuáles son las consecuencias de esto? Que no hay un lazo amoroso con el padre. Hay una ausencia. ¿Y cuándo se dan cuenta de ellos? Cuando de pronto son adultos, ahora 25, 45 años, y están intentando ser papás, o están intentando apoyar a amigos y no saben cómo acercarse de manera amorosa, porque al toque lo asocian con homosexualidad. Ah, Porque mira. no son suficientemente hombres. Porque el roce cuerpo a cuerpo, la ternura entre varones, no está bien vista, porque los varones son educados para suprimir las emociones, para transformarla o para reserva. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, todos se ríen porque las mujeres hacemos todo juntas, ¿vieron? Por ahí de que vamos al baño juntas, que hablamos juntas, y los varones yo veo que se matan de risa de eso, pero en realidad son prácticas sororas, muchas veces de apoyo para que no nos pase nada, para empezar, y por otro lado también una forma de tramitar en conjunto ciertos elementos que en soledad por ahí cuestan más. Y yo me reía y le decía, bueno, cuando vos estás mal, le decía lógico, cuando vos estás mal, ¿qué haces? Entonces ellos te contestaban, y salgo, y no hay nada que no se arregle, me decía uno, en el bar del Turco con 8 cervezas. Claro. Entonces, hay una sensación de sí, del compartir, pero no para hablar de lo que uno está sintiendo, sino para tramitarlo o anestesiarlo, a veces con consumo de cerveza o incluso de cuerpos, ¿no? Como que aquí no pasa nada. Pero nadie habla de eso. Y los varones tienen muy puesta esta armadura, esta coraza emocional, y por dentro a veces están muy desesperados sin saber con quién hablar ni con quién compartir todo esto, ¿no? ¿Sabes que ahí yo entro en un dilema? Porque muchos de los que de alguna forma tenemos o tienen esos conflictos, ¿no? Personales, emocionales y demás, generalmente acuden a un profesional como para tener alguna salida o algún tipo de autoexploración. Ahora, vos señalás en muchas de tus charlas que es necesario que se incorpore la perspectiva de género en el abordaje de la clínica, ¿no? Ahora, si no hay una perspectiva de género, el que te ayuda, ¿te ayuda? A ver, sí ayuda, pero me parece que se olvida de ciertas especificidades. Yo voy a contar un ejemplo chiquitito, ¿sí? Viene un paciente, y no mío, sino cambio el discurso. Viene una psicóloga que estaba supervisando conmigo y ella estaba atendiendo un paciente. Entonces el paciente viene y el discurso es que su mujer estaba loca, que era una border. Ajá, mira vos, bueno, perfecto. Y entonces, claro, madre de mellizos, pandemia, ¿sí? Claro, Y el señor, como tenía una profesión esencial, tenía que salir del hogar. Entonces él volvía reventado al hogar, la señora teletrabajo y los mellicitos. Entonces llegaba a la casa el señor y en esa sesión se quejaba porque ella estaba sucia, ya se descuidaba, encima le gritaba, desbordada, claro. Entonces la paciente, y yo le pregunto, ¿y vos le preguntaste qué hacía él cuando volvía de la casa? Y la paciente, la psicóloga me queda mirando como diciendo, o sea, pero si me está contando él eso. No, le digo, vos le preguntaste, él sale de la casa 8 horas, está bien, ¿qué hace cuando vuelve de la casa? Vuelve, se pone a doblar la ropa de los bebés, los tiene a los bebés, sale al balcón con los bebés para que la mamá termine de hacer algo, se pone claro, a hacer la comida. Y la chica me miraba como diciendo, ¿de qué le estoy hablando? Claro, pero esto tiene que ver
con que este señor tenía asumida y naturalizada la expectativa del servicio. Él había salido al mundo público, ahora volvía al mundo privado y esperaba el sostén emocional y los actos de cuidado de su esposa. Claro, claro, claro. O sea, tenía una carga de estrés esta mujer que estaba por explotar. Exacto, entonces sí, estaba desbordada, pero también porque no había nadie que le esté dando una mano para esta situación. Y entonces era muy fácil tratarla de border en lugar de ver realmente qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro. Entonces Claro, creo ahí que está, digamos, o sea, tener ese análisis de todo el contenido del super yo, digamos, o sea, todo lo que está ahí adentro, entonces, ¿qué digo, no? ¿Qué necesario se hace tener algún tipo de iniciativa para explorar eso? Porque en realidad, si no hay conciencia de eso, tampoco es posible bajar mucha, o sea, se agota, en un momento se agota. tal cual, y además no solo de, digamos, de la singularidad de cada paciente, sino que también hay que tener claro el contexto donde nos movemos, porque si no a Claro. veces hacemos intervenciones que en realidad, en lugar de ayudar, van en contra de lo que es este espacio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me parece que es gravísimo que las mujeres no hagan lo mismo que los varones, que no haya igualdad de equidad, bueno, esas son mis creencias como terapeuta, pero si de pronto viene alguien de la comunidad Aymara, que está acá Mm, en el cerro nuestro, en Tafí, y de pronto ellos tienen muy distribuida la tarea y los que llevan a pastar al valle son los varones, yo no le puedo ir a decir por qué su hijo no viene a lavar los platos y la manda a su hija a pastar, porque en realidad también hay una práctica de cuidado, porque ellos consideran que así están protegiendo a su hija de un posible depravado que las viole, por darte un ejemplo, ¿no? claro, Entonces, claro. ahí tenemos que tener cuidado cómo intervenimos, porque si no estamos haciendo una lectura con nuestras creencias, con nuestra idiosincrasia, sin olvidar la culturalidad particular de este espacio, que podemos compartir o no los valores, ¿no? Claro. Aparte de eso, ¿no? De todo lo que estamos charlando, tener conciencia de lo interseccional, de la complejidad, ¿no? Todos esos Tal cual. parámetros que se hacen tan difíciles de entender primero, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que a veces nos olvidamos, pero para mí sí, digamos, por ahí decirme extremista, pero yo creo que hoy en día es indispensable la perspectiva, el enfoque de género, atravesando como una de las variables más que hay que tener en cuenta en esta interseccionalidad, Antonio, que vos bien decís, porque bueno, la religión, la clase social, el nivel educativo, son todos elementos. Vos no podés hablar y plantear con una mujer si está empoderada o no, porque después su realidad vuelve a la casa y el marido no soporta mucho su empoderamiento y lo pueden golpear hasta la muerte, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en qué contexto y cómo hacemos Claro. las cosas, ¿no? Y a veces Hay algo nosotros que, nos olvidamos. sí, hay algo que por ahí me causó impresión en relación a esto, a tu investigación que hiciste en los varones de Tucumán entre 25 y 40 años, en distintos lugares de Tucumán como para ver las diferencias, ¿no? Estas diferencias de contexto que estamos charlando. Después estaba viendo videos donde vos presentabas estas charlas en Uruguay, en Perú, en Chile, y había como patrones que se van repitiendo y se van, hay como núcleos duros, quiero decir, que parece ser que, por lo menos en Latinoamérica, son un calco, ¿no? Son como Sí, que se dan de esa manera. sí, 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 la provisión y la potencia, al menos de lo masculinidad asociado a lo potente, son dos núcleos que al menos para mí se van repitiendo a partir, que noto como elementos transversales con todos los masculinólogos y estudiosos y estudiosas de los varones y las masculinidades que he tenido el honor de entrevistar a lo largo de todos estos años. He tenido la suerte también el año pasado de hacer una consultoría técnica para el ONU Mujeres, donde me contrataron para que hiciese un perfil de todas las investigaciones y trabajos existentes que había en Latinoamérica
sobre varones y Ah, masculinidad. qué laburo, ¿eh? Sí, y era América Latina y el Caribe. Bueno, tuve que entrevistar a varones y a varones que hubiesen participado, si bien era en relación a la injerencia de ONU Mujeres, obviamente ahí también la gente me fue contando de otros proyectos, no solo de ONU, y ahí noté esto, que el poder, la provisión y la potencia son las tres P que aparecen en todos los países que tuve entrevista, de todos los varones que pude entrevistar, ¿no? Colegas Ajá, estudiosos de las masculinidades que planteaban estos elementos como importantes, ¿no? Entonces creo que acá viene el tema, que seguimos con una serie de ideas que están hechas carne, que están naturalizadas y no las ponemos en discusión. Y si no las ponemos en discusión, pasan las generaciones y más o menos maquilladas se siguen repitiendo. claro, Entonces, ¿qué hacemos? Primero hay que romper el pacto patriarcal, todas, todos y todes, porque total. todas, todos y todes tenemos a veces comentarios machirulos en nuestro interior. Es género relacional, o sea, eso no hay que olvidarse, o sea, así como yo me identifico con una parte, me complemento con otra. Claro que sí. Mira, es cierto eso de que tanto mujeres como disidencias están atravesados, pero lo que sucede, yo te lo digo por ser hombre cis, hetero, cumplo todas las reglas, salvo algunas que no son hegemónicas, que son hegemónicas y que no forman parte de mí, pero y la verdad que los grupos masculinos en realidad no hay culpa por todo eso, no hay cuestionamiento por decirse gay o hacerse, viste, chistes cuando hacen un asado con el chorizo, la morcilla, son cosas de todos los días, viste, todo el tiempo. Yo formo parte, por ejemplo, yo soy músico de música folclórica. Imagínate en Sí, esos contextos que son re tradicionales, claro. conservadores. Basta ir yo no soy deportista, pero me imagino lo que Bueno, de pasa después de un fútbol, partido de fútbol. los Es de algo fútbol que, también. claro, sí, sí, Pero acá viene el punto, ¿sí? Yo, además digamos, de investigar, yo también hago clínica, tengo muchos pacientes varones, muchos, muchos, muchos. Entonces, y además también hago a veces grupos focales, o sea, grupos de discusión, donde ponemos temas y hablamos con los varones, reflexionamos, colaboramos todos. ajá, Y a mí me llama mucho la atención porque empiezan a decir esto que vos estás contando, pero dicen, no, pero yo no estaba de acuerdo. No, a mí no me pareció, o yo, ajá, entonces yo les pregunto, ¿y vos pudiste decir algo? Y todos te dicen que no, que se guardan esa opinión para adentro. ¿Y sabes por qué? Porque el costo para un varón de manifestar que está en contra de lo que plantea el grupo grande, la fratría, como dice Celia Moró, por ejemplo, sí, el sí, costo, el costo es ser degradado, el costo es ser expulsado del grupo. Entonces, para no ser expulsados del grupo, para no ser tildados como raros, como malos, como enfermos, justamente a veces dicen estar de acuerdo con cosas que en realidad no están. Pero es una claro, estrategia de supervivencia porque el pacto patriarcal plantea esto, o estás de acuerdo o sos de los otros subordinados y vas a sufrir las mismas consecuencias que le hacemos a todos los que están en esa línea de subordinados. Entonces, claro, es complicado porque en esa lógica masculina del todo o nada, es o este lugar o la nada. Entonces, lo que hay que ayudar a los varones para que podamos corrernos de esto, volviendo un poco también a tu planteo del principio, es que puedan entender que hay matices, que hay posicionamientos distintos y que podamos ayudarlos a trabajar para que haya otros emblemas de masculinidad que no sean estos parámetros de no ser homosexual, no ser mujer, no ser bebé, baja dependiente, baja pasiva. Creo que hay que está empezar perfecto, con eso, ¿no? claro. Pero bueno, hay mucho Sí, por hacer. y todas estas instancias de diálogo y de charlas y de que alguien pueda escuchar todo este tipo de exploraciones
de intercambios ayuda siempre como para que de alguna manera se despierte al menos esa sensación de que todo no está bien, digamos, ¿no? Tal cual, pero bueno, hay que poder trabajar, porque vos decís, a ver, todas las mujeres han sufrido algún tipo de abuso, ¿sí? Mm. En mayor o menor matiz de profundidad o de gravedad, tus amigos, y vos preguntás a tus amigos varones, y ninguno son, hay algo que no estarían Ujú. cerrando, ¿no? Tal Que cual. tiene que ver con esta naturalización por ahí de algunas prácticas, que también es importante que pensemos que esto del hostigamiento masculino, por ejemplo, esto de si te dice que no es porque en realidad te está queriendo decir que sí, Que es sí, real. Hay canciones sí. que lo dicen. Arjona. Ejemplo, bueno, y muchas otras que dan a entender, entonces como que si la mujer te está haciendo desear, vos tenés que insistir o incluso tenés que apelar un poquito más al tironeo, a lo que sea, porque entonces todo esto circula en el imaginario. Entonces, en lugar de decirle vos, mamá, vos papá, a tu hija que está por salir, fíjate cómo estás vestida, decirle al grupito de varones que estás tomando ahí en tu Que no casa, le diga, claro. ojo lo que hace, Claro, tal porque, cual. porque esa parte nunca la dicen. O sea, a las que les marcan los cuidados son a las mujeres. Y esto de la socialización de género, sí, o sea, el largo de una pollera hasta el día de hoy sigue marcando qué tipo de mujer sos. Pero nunca, Sí, inclusive estaba pensando en eso que vos decís que muchos de los hombres consideran como juegos de seducción, que cuando no se da, se tilda a la mujer de histérica, y si se da fácilmente, se tilda a la mujer de fácil, o sea, todo lo negativo está inmerso en ese tipo de cuestiones, ¿no? y otra cosa también es esta cuestión de que los varones creen que como una cuestión recíproca. ¿Qué quiero decir esto? Recíproca entre comillas. Son varones que, por ejemplo, te están pagando tragos o te invitaron a comer y ellos consideran que como hicieron una Ya está, inversión, entre comillas, vos les tenés que devolver después con un favor sexual, porque ellos claro. invirtieron. Entonces, cuando la mujer les dice que no, tienen arranques, enojos, porque acá hay que tener mucho cuidado. El ego masculino, cuando está dolido, a veces es capaz de cosas muy complejas. Y esas son las cosas que los varones se tenemos que empezar a dar cuenta. Y empezar a Sí, decir, amigo, date cuenta. Todos los varones que yo he entrevistado, que han sido, a ver, para que no te quiero mentir, han sido 27 varones que yo entrevisté entre 25 y 45 años, todos me han dicho que la cantidad de pornografía que comparten en los grupos de WhatsApp les parece excesiva. Y ninguno ah, de ellos dijo nada al resto. Solo uno le dijo por privado, pero nunca frente al grupo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que justamente les empiecen a decir cosas como que de que es pollerudo, de que ya no le gusta, de que ahora le gusta el pedazo, como me decía uno, si marcaba de que era excesivo porno. Y yo ahí le digo esto a los varones, ¿por qué esa cosa de exponer tanto lo viril? Porque en realidad la potencia masculina se mide avalada por otros varones. Que sean otros varones los que están diciendo, mira qué potente que sos. Y esa es claro. la homosocialidad masculina. La mujer es una mera excusa. ¿Mm? Tal La cual, mujer tal es una cual. mera Bueno, excusa en los vos lo relatos. decís mucho, lo decís muy bien en el libro en el sentido de esto de que está todo el tiempo el falo ahí, no solamente en centímetros, sino también en potencia. Es decir, cuanto mayor cantidad de veces, viste, nada, se genere un acto sexual y si es con distintas mujeres, mejor, ¿no? Claro, pero no es, o sea, el tema acá que no es la calidad, esto es No, cuantitativo, es la cantidad. Yo necesito decir con cuántas minas estuve. Y a mí me da mucha gracia porque si vos cuando estás con una mina el fin de semana, lo primero que se te cruza, cuando le cuente el lunes a los vagos, digamos, en el asado, vaya fútbol, vaya laburo. O sea, fíjense cómo ahí la mujer aparece como una mera excusa, no de, ojo, no estoy generalizando que hacen esto todos los varones, ¿sí? Como una no, tendencia.
son patrones, claro. Sí, sí, son tendencias que por ahí aparecen y que tenemos que empezar a prestarle atención, porque esas son las tendencias tóxicas, porque además van a contramano de lo social, de lo que hoy estamos marcando como importante a la hora de vincularnos, en paridad, en igualdad. Los varones andan medio sin brújula en los vínculos afectivos, sexoafectivos hoy. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no están pidiendo ni protección ni provisión. Las mujeres están pidiendo apoyo, entonamiento emocional, regulación afectiva, compromiso, pero yo no hablo del compromiso onda ya nos casemos, no. Estoy hablando de compromiso de sí, si estoy con vos y no hago bomba de humo y me desaparezco, ¿sí? Entonces, todo Sí, esto sí, son lenguajes que los varones no manejan. Entonces, si los tal varones cual. no manejan estos lenguajes y las mujeres lo están exigiendo, bueno, el mercado heterosexual está complicado. Entonces, Sí, bueno, hay que inclusive, empezar a pensar nuevas inclusive estrategias. yo del título de Ser varón en tiempos feministas, entre el conflicto y el cambio, la palabra que más me suena acá es el entre, ¿no? Estamos ahí, en el entre de algo que no sabemos qué es, los varones, ¿no? Estamos con el piso movido, no sabemos para dónde disparar, seamos de un grupo o de otro, pero estamos ahí como viendo para dónde va todo esto, ¿no? Y sí, pero se va a solucionar cuando dejemos de tener como sociedad la idea de que el trípode que hace la masculinidad es no ser bebé, no ser mujer y no ser homosexual. O sea, si podemos corrernos de esos lugares y empezar a dar lugar a otros matices, la situación va a estar mejor para todos. Los varones van a Claro. dejar de ser personas que más o menos se tienen que reconocer como sin afectos. Porque los varones tienen que ser una máquina que rinda en el trabajo, una máquina que rinda en la cama, una máquina que rinda frente a los amigos, una máquina tomando. O sea, hay una desconexión afectiva y hay una desconexión con lo que uno desea, que es grave. Y eso cómo se anestesia. Y se anestesia a veces comiendo en exceso, bebiendo en exceso, fumando porro en exceso u otras sustancias psicoactivas. Entonces, a ver muchachos, hay algo que está pasando acá y que es necesario poderlo expresar. Entonces, La no falta de cuidado del solamente, cuerpo, ¿no? De la salud. claro, pero es hasta que el cuerpo aguante, como dice ese dicho. Entonces, hasta que el cuerpo aguante, ¿cuáles son las situaciones? Cuando van a una consulta, ya están a veces los casos tan avanzados que el pronóstico es mucho más grave que si hubiesen consultado antes. Pero los varones también han sido educados para considerar que esos cuidados son femeninos. Entonces no tienen esa práctica, Sí, sí, ¿no? sí, tal Así cual, que tal bueno, cual. Te hago la última pregunta ya para ir cerrando y desde ya muy dale. agradecido por el intercambio y por todos estos ribetes que hemos tenido. Desde que vos empezaste tu investigación, que tengo entendido que inició con este tema de la investigación de la cuestión de la sexualidad, del cuidado sexual y demás, hasta tu tesis doctoral, vos partiste de algunos proyecciones o algunos presupuestos y demás. ¿Hay algo que te haya asombrado que vos al principio no tuviste ni en consideración? Algo que haya surgido que dijiste, ah, mirá, y esto también, o esto aquello. ¿Algo que te Para haya mí, asombrado? para mí lo que cambió todo fue el movimiento verde, de los pañuelos verdes. Ajá. Eso cambió todo. Yo terminé la tesis en enero del 2018 y la entregué en marzo, pero la defendí un año Ah, después, ¿sí? En 2019 la defendí. Todo ese año yo sentía que mucho de lo que había escrito estaba desactualizado y había pasado un año nada más. ¿Por qué? Porque realmente fue tan fuerte el movimiento de no es no, que empezó, bueno, también. con la cuestión en Norteamérica y en Europa a la vez, la Sí. cuestión de la defensa con la ley. Podés estar a favor o en contra, no estoy hablando de eso, no estoy haciendo No, lo una que, defensa en este. Le estoy marcando como una especie de bisagra que cambió el discurso social y que puso sobre la mesa el imaginario de masculinidad con otras características. Es como que uno empezó y fíjate que ahí empezaron los trabajos, con el acoso callejero, que se lo suma a la ley de violencia, empezaron, exacto. empezaron a haber otros planteos con el ESI. Tucumán sigue siendo la única provincia de Argentina
que no se unió que no hizo una adhesión a la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Mirá vos. Es de 2000, entonces, estamos hablando del 2005, o sea, fíjate la cantidad de años, ¿no? Entonces, Sí, sí. esto va marcando que temas que antes se lo consideraban del ámbito de lo público, empiezan a ser puestos sobre la mesa. Y eso tuvo mucho peso todos los movimientos feministas y de la diversidad, que han hecho que cosas que se consideraban muy del ámbito de lo privado se pusiesen en juego. Y eso ha hecho que los varones, muchos realmente se sientan interpelados y hagan algo al respecto. Algunos se han convertido, como dicen por ahí las feministas radicales, en aliades, que es una manera de burlarse de los falsos, Sí, sí. de los falsos que cambian, digamos, pero muchos otros varones realmente han empezado a entrar en un proceso reflexivo de cambio, diciendo que un día al día, porque ellos mismos tienen que luchar contra sus privilegios. Por supuesto. Con que a Es ellos así. les encanta, qué sé yo, a vos te gusta mimar, cocinar, que ellos también tienen que decir, bueno, pará, no, vení, sentate vos un rato y voy yo. Por más que a vos te guste cocinar, ¿no? Porque tampoco es justo, tampoco hay equidad. La corresponsabilidad de los cuidados. Aparte, fíjate que también con estos movimientos la paternidad empezó a tener buena prensa, que era algo que no estaba. Entonces, porque empezaron a surgir mensajes como, bueno, vos apoyá, dejando que cuida a tus chicos, y todo esto también empezó a haber muchos movimientos de destacar el ejercicio activo de la paternidad. Y esto para mí es el principal cambio. Y ahí, bueno, vamos viendo en qué lugar se van posicionando los distintos varones. Estamos en un momento de Sí, transición. como yo coloco en el libro de mi autoría, pongo un fantasma recorre el fantasma de los hombres antipatriarcales. Tal cual. Pero bueno, por el momento intentemos que empiece a corporalizarse este fantasma. Que no sean fantasmas. Que no sean fantasmas nomás y que dejemos de tener miedo al cambio, porque toda la gente estamos cambiando todo el tiempo, nada es inmutable. Y la idea es que todos gocemos de mejor vida, ¿no? Así que bueno, Perfecto. ese es el desafío. Gabriela, la verdad que primero, encantado de haberte conocido, porque siempre nos hemos visto en redes. El segundo es, la verdad que es muy jugoso lo que podemos intercambiar y podemos reflexionar y seguir de alguna forma ahondando en un montón de cuestiones. Y bueno, y lo tercero es agradecerte por este intercambio y quedar totalmente disponible para lo que necesites y a ver si en algún momento nos encontramos en algún lugar de la Argentina, ¿no? Totalmente, por ahí ponemos un punto intermedio, y así nos recorremos tantos kilómetros de una punta a la otra. Pero bueno, Tal cual, feliz tal cual. de haber construido saberes nuestros en este espacio de encuentro. Muchas gracias y bueno, muchos saludos. Será hasta la próxima. Ahí, sabés que después cuando vos cierres te va a dar la posibilidad de guardarlo, así que si querés guardarlo estaría bueno como para que quede el Dale. registro. Bueno, buenísimo, así después lo compartimos. Muchas gracias. Exacto. Y gracias a todos los que nos estuvieron Saludos, viendo. hasta luego. Chao, chao, nos vemos, que estés bien. Chao.